Quería verle. Están viendo la imagen en directo del montaje de la nueva tribuna oficial de la Plaza de la Constitución. Es el primer paso para la colocación de todas las sillas en el recorrido oficial. Los trabajos en la plaza han comenzado a las 5 de la mañana y allí los operarios están trabajando en una estructura que verá reducido de forma ostensible su tamaño para permitir mayor visibilidad en el entorno. A lo largo de los últimos años el volumen de esta estructura ha ido variando, pasando de una capacidad para 2.000 personas a las 550 localidades con las que va a contar ahora. Es la reducción, entra también el palco principal, que pasará a tener 52 asientos. Buenos días, es lunes, es 24 de marzo, arranca Málaga aquí. Ahora ya saben que somos el magazín de la televisión municipal de Canal Málaga, en el que les acompañamos hasta la 1:15 de la tarde. Hoy pendientes de estas 4 imágenes, 4 noticias que hoy nos llevan, ya lo han visto, hasta la Plaza de la Constitución, donde desde primera hora de la mañana están colocando la estructura de la tribuna principal. Hoy Rocío Carrascal nos cuenta cómo será este montaje de cara a la Semana Santa 2025, para la que ya hemos comenzado la cuenta atrás. Además, relacionado con la Semana Santa, en este caso el Grupo Municipal de Vox ha ofrecido esta mañana una rueda de prensa hablando de subvenciones que se dan a las bandas de música que acompañan a las salidas procesionales. Manu García lo están viendo, nos va a contar todos los detalles en un minuto. Y más allá de la Semana Santa, hoy hablamos del aeropuerto de Málaga, porque hoy se inaugura el 17º curso de seguridad en el aeropuerto, organizado por la Policía Nacional. Lara Hernández, la están viendo en directo, está allí desde primera hora de la mañana y nos va a contar más detalles. Y la última de las historias tiene que ver, en este caso, con un desayuno informativo que se lleva a cabo en el Hotel Miramar bajo el título Prosperidad a través de la internacionalización de las empresas, afrontando importantes retos en el nuevo orden mundial. Eva Encina está pendiente de todo lo que se está hablando en esta cita informativa y también nos contará más detalles. Pero sin tardar más tiempo, nos vamos a ir directamente a la Plaza de la Constitución, donde ya ha comenzado la colocación de la tribuna principal de Semana Santa. Allí está, pendiente de todo, esta mañana Rocío Carrascal. Buenos días. Buenos días, Paula. Buenos días, Málaga. Pues a las 5 de la mañana exactamente era cuando entraban hasta este punto del centro de la capital los 3 camiones tráiler con todo este material que pueden ver a nuestras espaldas. Es el que va a dar forma a la nueva tribuna de la Plaza de la Constitución. Una estructura que busca sobre todo reducir al máximo el impacto visual, buscando también una mayor proporcionalidad con respecto al resto de tribunas que se instalan a lo largo del recorrido, y mejorando también la estética en un punto tan importante como es este que están viendo. Vamos a contárselo, vamos a estar aquí con el responsable para que nos explique cómo está yendo este proceso y sobre todo cuánto va a durar. Gracias, Rocío. Pues en un ratito volvemos contigo, pero antes saludamos a Manu García, que ha estado con el Grupo Municipal de Vox, que también ha hablado de Semana Santa. Buenos días, Manu. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Paula. Evidentemente también ha hablado de Semana Santa el Grupo Municipal de Vox, en concreto de las bandas municipales para las que piden más ayudas municipales. Desde la formación recuerdan que las subvenciones municipales se han reducido de una manera cuantiosa en los últimos años, pasando de 50.000 euros a 12.000 euros en los últimos 2 años y medio. 12.000 euros que encima no corresponden a subvenciones municipales, sino a un patrocinio. Todo cuando la Junta de Andalucía reconoció a estas bandas como bien de interés cultural en el año 2022. Además, desde la formación insisten que unos 50.000 malagueños reciben formación musical gracias a estas bandas. Es por eso que piden que las ayudas municipales se equiparen a otras ciudades como Sevilla o Valencia. Una petición que van a llevar a la próxima Comisión de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Málaga y al Parlamento de Andalucía a través de una proposición no de ley. Gracias, Manu. Un asunto que completamos hoy hablando con los veterinarios, porque el miércoles estos profesionales volverán a salir a la calle para protestar por la nueva ley que dice no les permiten recetar el medicamento que ellos quieren y pone en peligro la vida de los animales. Pero escuchen lo que ha dicho hace unos días el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas. Pero que estén tranquilos todos los propietarios de animales de compañía, todos los ciudadanos. Evidentemente, la ley protege a los veterinarios y los apoya para prescribir aquello que necesiten de otros animales de compañía.
Pues ya lo han ido, pide tranquilidad al sector y asegura que pueden recetar lo que necesiten los animales. ¿Están de acuerdo los veterinarios? Le vamos a preguntar al presidente del Colegio Profesional de Veterinarios de Málaga, Juan Antonio de Luque, sobre este tema. Y aprovecharemos, ya que lo tenemos aquí, para preguntarle también por este otro tema. Ver un jabalí en el centro de la ciudad se está convirtiendo en más habitual de lo que nos habíamos imaginado. ¿Qué está pasando con estos animales? Además, les vamos a recordar cuál es el protocolo que está desarrollando el Ayuntamiento de Málaga en relación a la proliferación de estos animales. Recordaremos todas las medidas con la concejala responsable, con Penélope Gómez. De momento, les hemos preguntado a ustedes, a los malagueños. La gente le está echando de comer, le está facilitando que bajen y ellos buscan la comida y donde la encuentran ya es en la ciudad, no es en el campo. ¿Cree usted que es peligroso que tenerlos por aquí? Bueno, pueden atacar, ¿eh? Los jabalíes son cuando alguien lo atosiga, atacan. Un asunto que completamos esta mañana hablando de la vivienda, en este caso de la turística. Hablaremos con la Asociación Andaluza después de que la Junta haya hecho balance de las licencias de uso turístico canceladas desde que entró en vigor la normativa a finales de julio del año pasado. Antes, saludamos a nuestra compañera Lara Hernández, que esta mañana está en el aeropuerto pendiente de los detalles de un curso de seguridad. Buenos días, Lara. Buenos días, Paula. El aeropuerto de Málaga acoge este curso que está dirigido a 40 policías de la escala superior y ejecutiva de la Policía Nacional a nivel de toda España. Es decir, aquí se encuentran los jefes de servicio que hay en cada aeropuerto. Es ya la 17ª edición de este curso que está impartido por la División de Formación y Perfeccionamiento de la Policía Nacional. El objetivo es dar a conocer las novedades que hay en la normativa aeroportuaria en materia de seguridad, así como la coordinación de todos los efectivos que están implicados en la seguridad de estas infraestructuras de los aeropuertos, así como contar con mayores recursos para poder dar una rápida respuesta en situaciones de crisis. Los aeropuertos españoles son un importante núcleo de movimientos de personas y también de recursos económicos, de ahí la importancia de mantener esa seguridad de estos aeropuertos. Los principales riesgos a los que se enfrentan estas infraestructuras cada día son, por ejemplo, los drones o bien los ciberataques. Así que de ahí la importancia, como decimos, de que se realicen estos cursos para que los profesionales, los efectivos de la Policía Nacional estén actualizados en todo momento y bien coordinados. Gracias, Lara. Y del avión al coche, porque los atascos que sufren por la mañana los conductores que vienen de la zona este de la provincia son diarios. Un problema que quedó todavía más al descubierto la semana pasada, por eso que están viendo, por el accidente que tuvo lugar en el túnel del Cerrado de Calderón y que provocó que trabajadores tardaran hasta 2 horas en llegar a sus puestos de trabajo. Hoy analizamos este asunto con un experto en movilidad, con Vicente Jordá. Un asunto que además ha tenido una vertiente política, las críticas cruzadas entre las distintas administraciones para echarse en cara de quién depende cada infraestructura. Hoy analizamos la parte técnica y la política de las carreteras en Málaga. Pero antes de plantear este asunto nos vamos a ir rápidamente al Hotel Miramar, porque allí tiene lugar un desayuno informativo en el que se habla de la internacionalización de las empresas. Vamos a escuchar. Pero a mí lo que más me preocupa es que la Unión Europea no actúe unida y de una forma coherente y con contundencia. Y me explico. ¿Qué sucede si hay aranceles para el producto español y no para el italiano? ¿Qué sucede si hay aranceles para el producto francés y no para el alemán? O al contrario, en el primer ejemplo es muy probable, el segundo no estoy tan informado. Eso es lo que más me preocupa a mí. Es decir, ¿qué va a hacer Europa? Y evidentemente en Europa mandan
Nosotros somos cooperativos. Pues habla Antonio Luque, que es presidente de COP y que hablaba justamente, planteaba el problema de los aranceles. En cualquier caso, todos los detalles se los van a dar nuestros compañeros de informativos a las 2 y a las 6 de la tarde. Nosotros ahora les contamos que Sorda, de Eva Libertad, ha conseguido la Biznaga de Oro a la mejor película española en la 28ª edición del Festival de Cine de Málaga. Consiguió también el premio del público. También la Biznaga a la mejor interpretación femenina para Miriam Garlo, con Ángela Cervantes también de La Furia, y la mejor interpretación masculina para Álvaro Cervantes de Sorda y Mario Casas por Muy lejos. Eva Libertad es la directora de Sorda y hablaba así. Dice Meritxell Colel, una compañera cineasta, que cuando se empieza a hacer cine comenzamos por homenajear aquello que amamos. Por eso Sorda es un homenaje a mi hermana Miriam Garlo, por todo lo que hemos aprendido juntas, a mis padres, por todo lo que me han enseñado, a la diversidad, a la sordera y a la sordedad y a la riqueza de la diferencia y de la diversidad humana. Y creo que también es una denuncia al mandato de tener que encajar todos y todas en el mismo molde. Pues fíjense la diversidad, que tiene mucho que ver con la mesa que hoy vamos a poner en marcha en la segunda parte del programa, y en la que hablaremos de síndrome de Down, porque el pasado 21 de marzo se celebró el Día Internacional, una efeméride que se celebra para promover la sensibilización y el respeto hacia las personas síndrome de Down. Lucía se ha jurado muy fuertemente que no iba a volver a escribir a su exnovio. Bueno, pues en un ratito hablamos con ellos. Asuntos que les vamos a contar, como les digo, hasta la 1:15 de la tarde, y que comenzamos con el repaso a las principales portadas de los periódicos locales. Fíjense, Diario Sur nos cuenta a esta hora que Málaga se engancha al hidrógeno verde con los 2 primeros proyectos para producirlo. Es una de las noticias con las que titulan nuestros compañeros de Diario Sur a esta hora, y que completamos con Málaga Hoy, que por una parte dedica la foto de portada a un marzo lluvioso en Málaga como casi nunca, y hace repaso por los últimos años y cómo han sido en cuanto a lluvia. También nuestros compañeros de La Opinión de Málaga abordan uno de los asuntos que ya les hemos contado. La construcción agrava su déficit de mano de obra y demanda más de 10.000 perfiles en Málaga, y lo acompañan también con la foto del montaje de la tribuna, nuestros compañeros de La Opinión de Málaga. Y en el caso del Español de Málaga, fíjense, por una parte la UMA modernizará su residencia con una inversión millonaria, más plazas y precios bajos, y la foto de portada es: así será el nuevo parque animal de Málaga, felinos, simios, planetario y cabañas turísticas. Pues son las portadas de los periódicos, que les completo ahora con la previsión del tiempo, que hoy viene marcada por cielos con intervalos de cielos nubosos, sin descartar algunos chubascos débiles y ocasionales. Brumas y bancos de niebla, temperaturas mínimas sin cambios o en descenso, y máximas que suben ligeramente. Hoy en la capital vamos a oscilar entre una mínima de 7 y una máxima de 19 grados, vientos que soplan flojos a moderados de componente oeste. Previsión del tiempo que completamos a esta hora con la circulación por las carreteras de la capital, y para ello saludamos a Daniel Cánovas, que se encuentra en el Centro Municipal de Control de Tráfico. Daniel, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo se circula a esta hora por las carreteras de la capital? Pues en estos momentos tenemos tráfico fluido en líneas generales. Tan solo destaca niveles más altos de tráfico en entrada por Avenida Andalucía y Juan 23 hacia Plaza Manuel Azaña. Como siempre, desde aquí recomendar el transporte público. Pues muchísimas gracias, Daniel. Gracias a vosotros. Pues son las 11:43, seguimos en directo, tiempo y tráfico que nos sirve para abrir la mesa de actualidad, y saludamos a esta hora a Mariluz Aguilar Galindo, a Joaquín Ramírez. Bienvenidos, buenos días. Muy buenos días. Con ganas de analizar todos estos asuntos, muchos asuntos que nos ha dejado. Muchos. Y muy interesantes a priori, todos. Sobre todo porque nos afectan a prácticamente todos, ¿no? Sí, todos los asuntos, por ejemplo, las infraestructuras, se me ocurre, las carreteras se han quedado pequeñas, es una realidad y es un asunto que tenemos que abordar, aunque yo creo que ya vamos tarde, fíjate, porque este tipo de infraestructuras que tardan tanto tiempo, al final luego alargan, ¿no? Y tampoco se hacen en 2 días. Claro, ese es el problema. Bueno, en cualquier caso, empezamos hablando del sector veterinario, que ha realizado un llamamiento a los dueños de animales para que se sumen a las movilizaciones que han convocado pasado mañana, el miércoles, entre las 10 y las 12, frente a las delegaciones de gobierno de todo el país, en contra del Real Decreto de uso de medicamentos veterinarios. El Colegio de Veterinarios de Málaga se suma a esta movilización
movilización y critica también al Gobierno ante la falta de una reunión con el sector por este problema. Para hablar sobre este asunto y sobre otros relacionados con los animales, hemos invitado esta mañana a Juan Antonio de Luque, que es presidente del Colegio de Veterinarios de Málaga. Juan Antonio, bienvenido, buenos días. Bien hallado. Movilizaciones que ya han comenzado, es verdad que ya han llevado a cabo movilizaciones, pero que continúan porque entiendo que de momento no hay una solución. Juan Antonio. No, de momento no hay una solución. Todo comenzó a nivel nacional el 11 de febrero, el 11 de febrero a las 11 de la mañana, donde en todos los centros veterinarios de toda España, en Málaga, de los 311 centros, cerraron durante 2 horas para protestar por la implementación del Real Decreto 666/2023, que es una norma que el Gobierno de España ha establecido, que se lleva aplicando en animales de producción unos años, pero que a partir del 2 de enero de este año empezó a implementarse en los pequeños animales. Y se ha visto en la práctica lo que ya sabíamos que era un disparate. Se pone en tela de juicio el criterio veterinario y, por lo tanto, se pone en peligro la vida de muchos animales. Desafortunadamente ya están muriendo algunos animales con respecto a esto. Nos tenemos que poner en contexto. En el año 2019 la Unión Europea lleva a cabo un reglamento y ese reglamento, como sabemos todos, no hay que transponerlo, sino que es de obligado de cumplimiento a todos los países miembros, y en ese reglamento establece una serie de obligaciones en los Estados. ¿Qué ha ocurrido? Que España, el Reino de España, ha sido el único país de la Unión Europea que ha retorcido la norma hasta tal punto de poner en el entredicho el criterio de veterinario. Por ejemplo, establece en la Unión Europea, como consecuencia de la preocupación que existe y que tenemos todas las profesiones sanitarias, por supuesto, incluidos los veterinarios, de la resistencia antimicrobiana, es decir, cada vez hay bacterias que son más resistentes a los antibióticos y que ponen en peligro la vida de los humanos. Por lo tanto, hay que combatir la resistencia frente a los antibióticos, y una de las formas es disminuyendo su uso, tanto en medicina humana como en medicina veterinaria. Pero antes de que el Gobierno de España se inventara este Real Decreto, los veterinarios habíamos reducido desde el 2014 hasta el 2020 casi en más de un 50% el uso de los medicamentos, de los antimicrobianos veterinarios, porque los principales concienciados con la resistencia antimicrobiana pues eran no solamente los veterinarios, sino también los ganaderos. ¿Qué ocurre? Que Europa establece una serie de recomendaciones en la que categoriza los antibióticos en 4 grupos, A, B, C y D. Perfecto. Pero España es el único país que obliga al veterinario español a tener que utilizar esa categorización en forma debido a una serie de establecimientos. Por ejemplo, en Alemania el veterinario tiene el criterio de si un perro sabe que se va a curar con un antibiótico determinado, le puede recetar el que quiera. Por su experiencia, le puede aplicar en ese momento el que estime conveniente y recetar ese medicamento. ¿Qué ocurre? Que en España no. En España tenemos que empezar por un antibiótico que, aun sabiendo el veterinario que no le va a hacer efecto por su experiencia, porque ha tratado hace poco otro animal con las mismas características, por su propia experiencia, por su juicio clínico, tiene que empezar por ese antibiótico. A no ser que se esté muriendo el animal, faltaría más. Si el animal se está muriendo en ese momento, es decir, un caso urgente, de extrema urgencia, de extrema gravedad, el veterinario podría utilizar ese otro antibiótico, digamos de categoría B, pero, de forma inmediata. De forma inmediata, pero tiene la obligación de hacer un antibiograma, ¿de acuerdo? Pero cuando hay una patología, por ejemplo, de un gato, de una pancreatitis, ¿cómo vas a tomar la muestra del páncreas para poder saber, para luego hacer ese antibiograma? Por lo tanto, esto es una ley que está hecha sin contar con la profesión veterinaria y se llega a muchos absurdos, en el que coarta el criterio del veterinario y, por lo tanto, pone en peligro la vida del animal. Y más absurdo aún, también otros países, porque la norma, el reglamento europeo, establece 3 cosas obligatorias, que es un registro, es decir, el veterinario tiene que comunicar todo el antibiótico que le pone al animal o que receta. Pero es que eso en Europa no ocurre. En Europa lo que obliga la Unión Europea es que se tiene que comunicar la venta de los medicamentos y la dispensación. Y eso ya en España lo hacen los farmacéuticos, las comerciales detallistas minoristas, que sería, para que nos entendan los telespectadores, las farmacias veterinarias, las comerciales detallistas minoristas y las agrupaciones de defensa sanitaria. Es decir, lo que ya pide Europa ya lo está haciendo España a través del Ministerio de Sanidad con un sistema que se llama EUSAVET, antes VAT. Entonces, ¿para qué retorcer la norma y para qué también tener que saber el Gobierno de España qué se está prescribiendo cuando Europa eso no lo obliga? Bueno, pues España retuerce la norma y
le provoca un gran estrés y una gran burocracia al profesional veterinario, ya que cuando termina el día, independientemente de los sistemas informáticos y de las recetas electrónicas, tiene que ser responsable de todo el medicamento que ha suministrado y que ha prescrito, lo tiene que subir a una base de datos. Y si no lo sube, las multas llegan, o si se te olvida, o si se te pasa, hasta 1.200.000 euros. Ante esta disparidad de 60.000 a 1.200.000 euros, porque a un veterinario se le olvide subir a una plataforma informática ese medicamento que le ha puesto ese animal o que le ha prescrito, ese antibiótico, pues viendo eso, que era ridículo, aprovechando la tramitación de la ley de desperdicios alimentarios, hubo una enmienda a esa ley y se ha incluido y se ha conseguido bajar las leyes, o sea, la sanción de muy grave a leve. Es decir, ahora en vez de multar al veterinario con 60 o 1.200.000 euros, nos pueden multar hasta 3.000 euros, de 600 hasta 3.000 euros. O sea, eso es lo que se ha conseguido en estos 2 meses de movilización. El 5 de marzo, 5.000 veterinarios de España estuvimos en las puertas del Ministerio de Agricultura para decirle al ministro Luis Plana que escuche, creo que se están viendo las imágenes, sí. Hubo una gran representación de la delegación malagueña, el Colegio de Veterinarios, junto con la Patronal Veterinaria Malagueña y junto con la Asociación de Pequeños Animales, de Veterinarios de Pequeños Animales, pues colaboró e incluso fletamos 3 vagones de aves para ir a Madrid a esa manifestación. Y le dijimos al ministro que escucha a los veterinarios, que está mal asesorado, que lo están engañando, porque cuando la patronal veterinaria, es decir, los empresarios, cierran sus negocios para protestar frente a una ley, cuando los sindicatos veterinarios apoyan también la modificación o derogación de este Real Decreto, cuando todas las asociaciones de veterinarios clínicos de pequeños animales, pero de ovejas, de cabras, de vacas, de caballos, apoyan esta modificación del Real Decreto, cuando las facultades de veterinaria de toda España lo apoyan, cuando el Consejo Nacional de Estudiantes apoya toda esta movilización, es decir, cuando el ministro ha logrado que se una todo el sector veterinario por primera vez en la historia frente a un Real Decreto. Cuando todo es así, será porque ha hecho una norma, un Real Decreto, que va no solamente contra el criterio del veterinario, sino que perjudica a los casi 20 millones de ciudadanos españoles que tienen animales de compañía o otros animales que conviven con ellos. Por eso nosotros en Málaga se ha convocado en todas las subdelegaciones del Gobierno de España el próximo miércoles de 10 a 12 un paro de actividad con lo que eso supone. Supone que veterinarios van a cerrar sus negocios o personas que no son veterinarios pero que tienen en plantilla veterinarios porque tienen centro veterinario, van a cerrar, van a dejar de ganar dinero para manifestarse contra este Real Decreto porque está afectando a sus propios trabajadores porque les sobremete a una carga burocrática terrible. Pero además, ¿qué ocurre? En Málaga se va a hacer en Calle Larios. Se va a hacer en Calle Larios porque aunque teníamos el permiso de la subdelegación del Gobierno de hacerlo en el Paseo de Sancha, no se nos permitía cortar la carretera y tampoco formar mucho ruido con altavoces y demás porque tenemos el Parque San Antonio justamente al lado y somos conscientes y es normal que hay allí personas que están dando a luz, mujeres que están dando a luz y también hay personas enfermas y no queríamos molestar ni mucho menos. Nos dejaban solamente la acera, nosotros pensamos que vamos a ver una cantidad suficiente como para ocupar las 2 aceras y no poder cortar la carretera porque tienen que pasar las ambulancias. Decidimos irnos a la Plaza de la Constitución, pero hemos visto ahora mismo cómo se ha empezado a montar la tribuna principal, por lo tanto nos han autorizado toda la calle Larios y vamos a estar el miércoles. No solamente los veterinarios de pequeños animales, de caballos, los que trabajan con animales de producción, los que velan por la seguridad alimentaria, esos veterinarios que trabajan en agricultura, inspeccionando los animales en las explotaciones. Porque, Juan Antonio, perdóname un segundo, habéis dicho en diferentes ocasiones que pone en peligro también la vida de los animales. Totalmente. ¿Por qué puede poner en peligro esta ley la vida de los animales? Porque si nos coarta, si nosotros el veterinario, en un proceso que no sea de urgencia, es decir, hoy llega un perro a la clínica y bueno, no se está muriendo, no es una urgencia, pero yo sé que como no le ponga un cierto medicamento va a empeorar en los próximos días y va a llegar al domingo de tal forma pues que muy grave. No puede utilizar el antibiótico que yo sé por mi experiencia clínica, por la base científica, por los congresos, por los últimos reportes, no lo puedo utilizar, empiezo a utilizar otro medicamento y el jueves el perro está peor y digo, ya lo sabía que iba a estar peor y ahora el jueves ya sí puedo utilizar el medicamento que podía haber utilizado. ¿Y eso qué está produciendo? Pues que la enfermedad avance en un proceso. No se trata de una urgencia porque puede evolucionar en 2 o 3 días desfavorablemente la enfermedad y cuando ya vayas a darle el antibiótico que te permite la ley, o sea, que te permite la ley, no, que el veterinario... A lo mejor ya es tarde. Ya es tarde, por eso. No, de hecho ya han muerto y hay reportes animales que han muerto, animales directamente por aplicar la norma. Los veterinarios nos encontramos en aplicar la normativa
o aplicar el código deontológico, el bienestar animal y el juicio clínico del veterinario. Y encima de todo, que lo tenemos que reportar al Ministerio. Por lo tanto, es como, yo lo digo siempre, es como si un no sé ciudadano... si ha escuchado al ministro, Juan Antonio, que a pesar de eso pide tranquilidad. Porque miente, el ministro está mintiendo, el ministro miente, el ministro está faltando a la verdad y está mal asesorado por su director general, Valentín Almansa de Lara, que es veterinario, aunque no es colegiado y nunca ha ejercido la clínica veterinaria. Y este es el problema, cuando se hace una ley sin escuchar al sector que sabe, a los profesionales que saben del tema, ocurren estas cosas. De hecho, la ley lleva ya tiempo, pero empezó a implementarse en los pequeños animales. Se dieron cuenta hace 5 años que el multar con 1.200.000 euros a un veterinario por no comunicar correctamente, se han dado cuenta y han tardado no sé cuántos años hasta que la han modificado. Y cuando 15 días después de implementarse la norma, tuvo que el director general de Derecho de los Animales y el director general de la Producción Agrícola, Agroalimentaria y Bienestar Animal, que lo hemos nombrado anteriormente, tienen que hacer una nota de interpretativa para que se pueda tratar a los animales que no tengan microchip, porque resulta que hace 1 año y medio tenemos una ley de bienestar animal donde las colonias felinas, se regulan las colonias felinas, que la mayoría de ellos no tenían microchip, ahora se están trabajando los ayuntamientos para ponérselo, y un veterinario no puede tratar a un animal que no esté identificado. Y han tenido que hacer una nota interpretativa para que el veterinario pueda tratarlo, y ahora el veterinario, en vez de poner el microchip, porque ese animal no lo tiene por diferentes circunstancias, imagínense por ejemplo un ciervo, que se trata, pues pueda tratarlo y tengamos que reseñar en la receta, pues el color del animal, si tiene alguna, no puede poner el microchip por cualquier circunstancia. Es decir, cuando se implementa un Real Decreto, una ley, y a los 15 días empiezan a tener que sacar notas aclaratorias, es porque no se ha hecho bien de primera hora. Y también quisiera decir, no sé el tiempo del que dispongo, que aprovechando todo esto, nosotros también pedimos una rebaja del IVA veterinario. Hace 12 años... Bueno, esta es una reivindicación prácticamente histórica, iba a decir, Juan Antonio. O sea, esto cada vez que hablamos volvéis a decirlo también. Somos capaces de modificar el Código Civil, el Código Penal, para considerar a los animales como seres sintientes. No somos capaces de bajar el IVA veterinario y nosotros somos los primeros garantes, los primeros eslabones de la cadena de la salud pública en cuanto estamos ahí vigilando que las enfermedades de los animales no pasen a los humanos. Y vacunar a un animal de rabia, que es una zoonosis, es decir, una enfermedad que puede pasar al humano, desparasitar a un animal para que un niño en un parque que se mezcla las heces, que no adquiera un parásito de un perro porque se esté jugando con la arena y haya heces de ese animal, eso se penaliza con un 21%. Simplemente tratar de un tumor, de un proceso oncológico a un perro o un gato se penalice con un 21% cuando en humana es un 0%, es decir, nos consideran sanitarios. En la pandemia sí nos consideraron sanitarios, sí ofrecimos nuestros equipos de respiración asistida, sí ofrecimos los veterinarios nuestro equipo de respiración asistida a los hospitales para que humanos no se murieran como consecuencia de la COVID y sin embargo para esto no nos consideran sanitarios. Bueno. Joaquín, Mariluz. Tremendo. Hay todo un clamor en contra de este decreto, que una de las cosas que más llaman la atención es que no se ha tenido en cuenta efectivamente la opinión, pero me parece, trato de recordar que se han llegado a presentar hasta 50 alegaciones, ¿no? Y no se ha tenido en cuenta ni una, pero ni una sola. Es algo demencial. Hay todo un proceso de burocratización excesivo, como bien has detallado y has señalado, cuya repercusión primera y última es en la tardanza que se puede llegar o se llega a la hora de atender directamente con el medicamento necesario a un animal, dándose el caso, como también has señalado correctamente, de que ya se han producido muertes. Es algo absolutamente demencial. Y, por supuesto, el tema recurrente, el sempiterno tema del IVA. Un IVA que está repercutiendo incluso en el abandono de animales. Hay muchas personas para las que el animal hoy en día, el animal doméstico, forma parte de la familia. Como bien sabemos, todos los que estamos más o menos implicados, y lo coincidíamos en el tema tú y yo hace un momentito antes de entrar. Entonces, hay personas para las que supone un auténtico esfuerzo alimentarlos, mantenerlos, y que cada vez que un animal enferme tenga un facturón pendiente de un tal, hay personas que acaban pues incluso deshaciéndose de animales porque no pueden hacer frente a determinados pagos. Es así, es así.
Totalmente. Bueno, nosotros seguimos hablando y la semana pasada nos encontramos con una imagen que nos sorprendió a todos. Eran los jabalíes paseando por el paseo del parque. De hecho, hubo que cortar el tráfico durante muy poquito tiempo, pero hubo que cortar el tráfico, pues bueno, porque estos animales se habían colado en pleno centro de la ciudad. Nosotros hemos salido a la calle para preguntarles a los malagueños. O cazarlo, ponerle trampas o yo qué sé, o echarle de comer en el sitio donde esté, en los montes, echarle de comer para que no bajen a la ciudad. Sí, es verdad que cada vez hay más, yo veo más bebés también, sí. Sobre todo. Hombre, algo deberían de hacer, porque es que conviven con nosotros y en el centro comercial Miramar se metieron hace poco, yo estaba dentro comprando y los vi. O sea que es una locura, vaya. La gente le está echando de comer y le está facilitando que bajen. Y ellos buscan la comida y donde la encuentran ya es en la ciudad, no es en el campo. ¿Cree usted que es peligroso que tenerlos por aquí? Bueno, pueden atacar, ¿eh? Los jabalíes son cuando alguien lo atosiga, atacan. No tengo ni idea, pero bueno, hay gente especialista en eso, ¿no? Supongo en medio ambiente o gente que sabe de eso y debería tratarlo un poco mejor. Sobre todo porque sí que se sienten un poco a lo mejor perturbados por la gente, pueden atacar y eso puede ser un peligro. Bueno, pues vamos a recordar a esta hora el protocolo que actualmente tiene en marcha el Ayuntamiento de Málaga y lo hacemos con Penélope Gómez, que es la concejala responsable de Sostenibilidad Ambiental. Buenos días, concejala, bienvenida. Buenos días, ¿qué tal? Gracias. ¿Cuál es el protocolo que tiene activo ahora mismo el Ayuntamiento de Málaga con respecto a los jabalíes? Bueno, pues el protocolo, lo primero recordar que quien tiene competencias en esto es la Junta de Andalucía. Lo que pasa que, una vez que entran en las zonas urbanas a través de los cauces, pues sí que nos trasladan las competencias a los ayuntamientos o nos autorizan, mejor dicho, a actuar en los cauces. Entonces, ¿qué pasa? También, debido a las lluvias que no hace falta huelga decir que estamos teniendo, ¿no? Pero también son muy bienvenidas, por supuesto, pues estos jabalíes, que recuerdo que no son jabalíes, son cerdolíes, es una especie exótica invasora, es un híbrido entre cerdo vietnamita y jabalí. Entonces, esta especie pues sale de los ríos, claro, como está lloviendo, los ríos se llenan porque nuestros cauces son así, son de estas características, están siempre secos hasta que llueve, pues lo que ha provocado que salgan de los cauces y están un poco desorientados. Porque este tipo de animal es muy metódico, siempre siguen los mismos recorridos y eso nos permite, para contestar a tu pregunta, eso nos permite monitorizarlos. Es decir, tenemos una empresa especializada que los tiene monitorizados y saben sus comportamientos diarios, que van siempre a la misma hora, a los mismos sitios, buscando zonas donde hay comida, fuera de los contenedores, que aquí aprovecho para recordar que no se deje comida las bolsas fuera de los contenedores, pues ellos siempre van a los mismos sitios, como digo, y recorriendo para ir alimentándose. Entonces, ¿qué hacemos? Los monitorizamos, detectamos estos puntos donde hay comida, también hay gente que le deja comida, que lo tenemos registrado, y les quitamos esta comida. Empezamos como a molestarle un poco para disuadirlos de seguir esas vías e ir llevándolos hacia el monte. Le van dejando comida o le van dejando algo que les provoca ir hacia el monte, que es donde pertenecen, donde tienen que estar. Entonces, esas son las medidas disuasorias. Esto también viene acompañado por unos bebederos que hemos puesto tanto en Churriana como en la zona del Guadalmedina, cerca de la presa, en la zona alta de Ciudad Jardín, el Arroyo Toquero, en los montes de San Antón, por la zona del Cerrado de Calderón, pero siempre en las zonas altas, para que se queden ahí. Le ponemos bebederos y así también, ir repoblando y reforestando siempre con especies que son más atractivas para ellos, para evitar que bajen. Claro. Y ya, si aún así siguen bajando, si siguen ya adentrándose en zonas más urbanas y ya no queda más remedio, pues a lo mejor se hace una eliminación, un control poblacional mediante narcocina, que no me sale la palabra. Sí, que le duerme, en definitiva le dormimos, narcotizante. Ya va a salir la palabra, narcotizante, le dormimos y ya un veterinario es el que se encarga de eutanasiar, pero siempre intentando que sea la mínima acción posible en este sentido y porque siempre si eliminas una hembra, pues las crías también ya se ven más desorientadas, ¿no? Y no bajan. Entonces, estas son las medidas que venimos haciendo.
Claro, ¿ha notado el ayuntamiento un incremento en la presencia de estos animales, concejala? Porque por lo menos los ciudadanos sí que lo notamos, los vemos cada vez más, pero yo no sé si, como los tienen monitorizados, no sé si realmente, con las cifras en la mano, ha habido un incremento. A ver, sí es verdad que proliferan muy rápido, o sea, en 4 meses y medio ya tenemos aquí nuevos jabalíes, nuevas crías, ¿no? Porque tienen un periodo de gestación de 3 semanas, o sea, 3 meses, 3 semanas y 3 días, y a los 28 días de dar a luz, pues ya están otra vez en celo. Es decir, que es un periodo muy corto en el que es verdad que procrean muy rápido. No vemos un excesivo incremento. En total tenemos contabilizado entre 90 a 100 jabalíes, ¿vale? Entre la zona de Churriana, como digo, Ciudad Jardín, Limonar, Cerrado de Calderón y Pinares de San Antón. Más o menos en la misma proporción. Son piaras de unos 12, 15 ejemplares en cada caso. Entonces, en total, pues eso, entre 90 y 100 jabalíes, que son los que pasan por nuestras zonas urbanas. Es verdad que procrean rápido, y lo que pasa que, bueno, también algunos ya se van quedando en los montes, ¿no? Es que es lo que intentamos potenciar, ¿no? Que no bajen a las zonas urbanas. Pero es verdad que en esta semana pasada lo que pasó realmente tiene una explicación muy sencilla. Fue por las lluvias y les sacan de los cauces, que es por donde ellos están más a gusto. Y ellos salían de forma puntual por la noche al atardecer, buscan su comida y vuelven a estos cauces. O sea, lo que pasó, que como se está viendo en las imágenes, que bajaron hasta la zona del parque, eso fue por desorientación. Porque, como digo, son muy metódicos. No es la primera vez desde que lo estamos monitorizando que bajan hasta esta zona. Pues, concejala, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana y recordarnos cuál es el protocolo que tiene el Ayuntamiento de Málaga ante la presencia de estos animales. Mil gracias, concejala. Muchas gracias, un placer. Bueno, pues nos quedamos hablando, nos sorprendía la semana pasada, sobre todo por eso, porque además coincidía con otra imagen también de un montón de jabalíes, bueno, cerdolíes, como dice la concejala, también en una zona de Ciudad Jardín, en fin, que cada vez los vemos más. Tiene razón la concejala cuando nos dice que son los cauces que se llenan de agua y que están bajando los cerdolíes, claro, tiene tiene su razón, hábitat, ¿no? Sí, pero como consecuencia de las lluvias y demás, pues es verdad que han podido verse en esta época, pero lo que es una realidad que en los últimos años, los últimos años, pero cada vez más, en Málaga se está contabilizado que el 70% son cerdos híbridos asilvestrados, el cruce del jabalí con el cerdo doméstico, y un 30% son jabalíes puros. Nos recordemos que no hay que olvidar que el jabalí es autóctono de los montes de Málaga. Hay jabalíes, y va a seguir viendo más, cada vez más, si no se toma una medida de plan integral que afecte a todos los términos municipales. El actuar sobre un término municipal y no actuar sobre coordinado, otro... ¿no? A lo mejor, claro. Nosotros desde el colegio hemos puesto el posicionamiento de nuestro colegio, que abarca, del Colegio de Veterinarios, que abarca una serie de medidas que no gusta a nadie, porque va desde el aumento de la presión cinegética hasta los estudios de esterilización de estos animales, y bueno, y luego toda la implementación de las capturas, cómo se tienen que hacer, incrementar la caza, pero también hacer investigación para esterilizar a estos animales, hacer estudios de los pequeños son monísimos, perdóname, Juan Antonio, yo entiendo que no, pero... Controlar la población, y con una serie de medidas, de actuaciones de los ayuntamientos, pero en su conjunto, y no así nos se olvidemos, conseguirían controlar. Bueno, sí entendemos que si se hace un plan integral de actuación en el que conlleve todas estas diferentes acciones, se podría bajar a reducir la población. Nosotros abogamos no por el tiro del arco con flecha, nosotros abogamos por la captura de esos animales. Si es verdad que si luego se sedan, se tienen que hacer en unos capturadores, y luego la pertinente eutanasia. Es verdad que así no se puede consumir esa carne, y es verdad que sí, la forma cinegética, pero cazando en el campo sí se puede consumir, pero en los cauces de los arroyos no está autorizado el arma de fuego. Por lo tanto, de ahí el de que algún ayuntamiento hicieran el tema de lo de la flecha, de lo que nosotros totalmente nos negamos, porque entendemos que es un sufrimiento para el animal. Si no, se capturarían, se sedarían y luego se eutanasiarían. Y luego, nosotros nos volvemos a poner a disposición de todas las administraciones públicas para que escuchen el criterio científico veterinario, que es verdad que no contenta a nadie porque abarca todas las medidas, pero es posible un plan integral. No sé el tiempo que dispongo, pero me gustaría invitar a toda la ciudadanía
Sabemos que el miércoles, un día de día 12, está todo el mundo trabajando, pero hay personas que tienen sus animales jubilados o que están de vacaciones. Sí, que participen, queremos claro, que participen en Calle Larios, porque nosotros estamos luchando por mejorar la profesión veterinaria, porque nos escuche, pero en definitiva, la última instancia es porque nuestros animales tengan un mejor cuidado y no se pongan en peligro la salud de ese 500.000 de animales de compañía, también los animales de producción que existen en la provincia de Málaga. Bueno, pues hacemos ese llamamiento, nos sumamos a ese llamamiento que hacen los veterinarios el miércoles de 10 a 12. Juan Antonio, de 10 a 12 en Calle Larios. No sé si queréis decir algo de los jabalíes. Felicitar a la concejala de Medio Ambiente porque por primera vez no se emplea el término del arco con flecha, lo ha recogido, lo ha empleado Juan Antonio, pero desde esa sensibilidad de la que ya ha hecho gala en alguna otra ocasión con respecto a este tema, mostrando su absoluto desacuerdo, porque es una auténtica barbaridad, lo mires como lo mire, evidentemente es un problema, no puede dejarse que un jabalí, que es un animal muy peligroso, sobre todo si se siente acosado, si se siente tal, no se puede dejar que campe a sus anchas por el parque, como es lógico, ¿no? Pero evidentemente hay formas y medios que no sean de esa manera, como hemos comentado, ¿no? Por un lado decir que la concejal de Medio Ambiente nos ha dejado muy tranquilos porque vemos que estamos en buenas manos. Por otra parte, felicitar al presidente del Colegio de Veterinarios por la reacción de los profesionales ante este exceso de control, ante esta intromisión. Y yo creo que hay, tanto en el asunto de los jabalíes o cerdolíes, como en el asunto de los antibióticos y toda esta nueva ley, lo que hay que abogar es por menos control, menos política y mayor profesionalidad. La palabra la tienen Joaquín, los profesionales, no el ministro, y no Sánchez. Sánchez no tiene que meterse en la relación con nuestro perrito. No, por favor, ni con nuestro caballito. Ya está bien. Esto no pasa en el resto de Europa. ¿A qué están jugando? Este control recuerda unos tiempos de dictadura, no españoles, por cierto, soviéticos. Sí, sí. Bueno, Juan Antonio de Luque, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Mil gracias. Nosotros seguimos hoy pendientes, fíjense también de la Plaza de la Constitución, porque allí ha comenzado ya el montaje de la tribuna principal. Oye, que no hemos terminado con el Festival de Cine y enganchamos con la Semana Santa de Málaga. Allí pendiente está Rocío Carrascal, hola de nuevo. Hola Paula, aquí seguimos avanzando, como veis, estas obras de construcción de la tribuna, de la nueva tribuna, que hoy vamos a conocer más detalles pues de la mano de Manuel Torres, vicepresidente segundo de la agrupación de cofradías. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, desde las 5 de la mañana aquí haciendo guardia, a ver cómo se levantaba, ¿no? Cómo venían los materiales, ¿cómo ha sido el proceso? Bueno, el proceso no es que estaba a las 5 de la mañana, ya estaba todo coordinado con policía local y todo, ¿no? Hemos estado primero en las naves de allí de nuestra, preparando también para que venga todo el tema de la silla que tenemos, el vallado, etcétera, ¿no? Y desde las 5 de la mañana que entraron ya los camiones con todo el material para el montaje de la tribuna, en este caso de la tribuna principal, que tenemos aquí en la Plaza de la Constitución, que va a ser la novedad de este año, tanto en su configuración nueva, en la reducción de dimensiones, de aforo y en el revestimiento que también va a llevar. Es un proceso que se lleva haciendo desde hace unos años para acá, esa progresiva pues, reducción de la tribuna. Este es el último paso, podríamos decir, en un proceso que desde la agrupación están seguros de que viene a suponer una amplia mejora, sobre todo en lo que a visibilidad se refiere y a estética en general, ¿no? Sí, hombre, vamos a ver. Dentro del plan que se hizo cuando se cambió todo el recorrido oficial a la que tenemos actualmente, hay un proceso, digamos, de ir mejorando todos los años, porque también los recursos financieros es finito, no tenemos unos recursos para haber implantado de primera hora todo lo que queremos, ¿no? Lo que sí es verdad que esta era una demanda que teníamos de poder reducir al máximo dentro de lo que cabe lo que es la parte de la tribuna principal, que es la parte también más visible o la que da entrada al recorrido oficial. Hemos reducido en cada palco dos de los asientos, y con lo cual vamos a reducir algo más de 100 plazas menos de lo que los años anteriores que hemos estado montando, y sí vamos a tener unos 3 o 4 metros menos de fondo y 1 metro y pico más baja de la anterior. Esta reducción se va a hacer también se va a agrupar un poco la parte destinada a las cofradías, ¿no?, de la tribuna también.
Correcto. Había unos pasillos transversales que antes daban acceso a los palcos, se han eliminado, con lo cual vamos a estar las 41 cofradías prácticamente delante del palco presidencial, en este caso, y que va a estar también más reducido también el propio palco de la presidencia. Va a ser una de las novedades fundamentales de este año, Manuel, pero no la única, porque también va a haber otros cambios con respecto a la Semana Santa del año pasado, ¿no? Sí, bueno, vamos a implementar, que ya estaba el control de acceso, lo que sí vamos a hacer con los lectores de QR, vamos a hacer el control más exhaustivo en los distintos puntos. Va a haber más de 80 puntos de entrada y salida, en el cual los abonados tendrán que pasar dentro de la normativa, que nos exige también que tengamos que tener ese tipo de control. Se amplía también la zona destinada a personas con movilidad reducida en la Plaza de la Marina, ¿no? A una petición desde el área de derechos sociales, pues hemos llegado a un acuerdo de ampliar esta plataforma, donde está el colectivo gestionado por Cruz Roja, en este caso, ante la demanda que había de que tengan también esa amplitud también y aumentar el número de plazas que puedan disfrutar de la Semana Santa. Tiene ahora también reunión en breves momentos con la catedral para ver también el tema de la rampa, coincidiendo para hacerla compatible con el tema de todas las obras de la cubierta. Sí, ya estaba previsto, tenemos que con la constructora de la catedral en la fecha de desmontaje del acopio que tienen allí, para poder nosotros el día 5 aproximadamente se empezará a hacer el montaje de propiamente la rampa, que será exactamente igual, para que todos estemos tranquilos, y las cofradías que hacemos estación de penitencia, exactamente igual que la del año pasado, tanto en dimensiones como en su ubicación. Manuel, ya para terminar, hoy se han iniciado las obras aquí en la zona de la Plaza de la Constitución. ¿Cuándo comienza el resto? Pues mañana o el miércoles empezará ya en la zona del Marqués de Larios, que es donde empezarán a montar las dos tribunas en la parte, digamos, norte, donde está la acera marina, y después, a partir del miércoles jueves, empezaremos lo que es la parte de la Plaza de la Marina. Y lo último ya será los palcos de la zona de Molina Larios. Pues muy pendientes, como siempre, estaremos desde Málaga aquí y ahora. Muchísimas gracias por habernos atendido. Gracias a vosotros. Bueno, pues imagen en directo, la que nos llega a esta hora, son las 12 y 15 minutos desde la Plaza de la Constitución, donde ya lo están viendo, están montando la tribuna principal de cara a la Semana Santa, que arrancará, si no me equivoco, el 13 de abril, es Domingo de Ramos. ¿Puede ser el 13 de abril? Yo creo que sí. Creo que sí, que el 13 de abril es Domingo de Ramos. A ver, soy mucho de Semana Santa, me preguntaba Mariluz a mí. Te pregunto ahora, Mariluz, ¿eres mucho de Semana Santa? Me gusta la Semana Santa. Me gusta la Semana Santa porque además entiendo que es algo que forma parte de nuestra historia, de nuestras vivencias. Yo mis primeros, en este caso diré pasos, porque vivía en Sevilla, mis primeros pasos los vi de la mano de mi padre. La Macarena, el Gran Poder, tal. Entonces es algo que tú incluso, eso está muy arraigado en nuestra memoria, en nuestra sensibilidad, en nuestras emociones, en una palabra, ¿no? Yo miro para atrás y veo un paso en el caso de Sevilla y yo tengo la imagen de mi padre y lo que me comentaba y lo que me decía. Y aquí en Málaga, pues yo hoy he vivido más años en Málaga que en Sevilla, pues también muy implicada, como es lógico, ¿no? Como es lógico. Sí, claro. Mucho de Semana Santa. Yo fui secretario general de la Cofradía de Estudiantes hace muchos años, así que, por supuesto, malagueño. ¿Tu día preferido, Joaquín, el lunes santo? ¿Sería el día preferido? El lunes santo, sin duda ninguna. El mío también. Cambiamos de asunto ahora y hablamos de carreteras. Hasta 2 horas estuvieron los conductores atascados en la Ronda Este por culpa de las retenciones que se montaron por el accidente dentro del túnel del Cerrado de Calderón, en la zona este. Un asunto que tiene una vertiente política. Vamos a escuchar al subdelegado del Gobierno en Málaga, Francisco Javier Salas, y hablamos. Le pediría al presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, que no sea tan sectario. Las instituciones del PP en la provincia de Málaga lo único que se dedican es a criticar al Gobierno de España, aunque no sean competencias suyas. Y ya, bueno, creo que todos los malagueños nos hemos dado cuenta del sectarismo de estas instituciones. Las competencias en transporte metropolitano son de la Junta de Andalucía. Y no escucho al presidente de Diputación reclamar un metro al Rincón de la Victoria con lo necesario que sería y que evitaría todos los atascos que tiene la Ronda Este de Málaga. A pesar de eso, el Gobierno de España está haciendo un estudio para ampliar la Ronda Este. ¿Qué está haciendo la Junta de Andalucía cuando es competencia suya? No escucho al presidente de Diputación reclamarle nada, como tampoco lo escucho reclamarle que se dé celeridad
en arreglar la carretera de San Pedro a Ronda, cuando tiene toda la comarca aislada por culpa de la negligencia de la Junta de Andalucía. Y no lo escucho reclamar en eso. Y tampoco escucho en los plenos de Diputación otra cosa que atacar al Gobierno de España y no hablar de sus competencias, porque las carreteras de la provincia de Málaga, debido a todas estas danas y temporales, están muy afectadas. Las carreteras, competencias de la Diputación de Málaga, que llegan a pequeños municipios y que no están arregladas, que muchas están obstaculizadas por elementos y que la Diputación nos retira. Creo que la Diputación de Málaga debería dedicarse a sus competencias, a hablar más de ellas, a atender mejor a los pueblos pequeños de la provincia que los tiene abandonados y dejar ya de hacer sectarismo y de hacer política vacía y barata. Pues vaya repaso, ¿eh? Que le da el subdelegado del Gobierno. El subdelegado debería aprender que la crítica política es parte de la democracia y está ahí puesto para que lo critiquemos y que él también puede criticar, como hemos visto que se ha hinchado. Bueno, por supuesto, decir que la Junta de Andalucía ha cometido una negligencia en la carretera de Ronda a San Pedro de Alcántara es divertido. Se ve que la lluvia la puso la Junta de Andalucía y el desprendimiento de tierra pues es una negligencia de la Junta de Andalucía. Realmente bueno, yo creo que él se refiere a que la negligencia es el tiempo que se va a tardar, que ya ha dicho la Junta de Andalucía, el tiempo que va a tardar, que será para verano. Y hombre, es verdad que la carretera San Pedro de Alcántara Ronda afecta a muchísimos ciudadanos que no pueden ir a si hay un derrumbe por un exceso de lluvias, me parece que no se puede decir que eso es una negligencia de nadie. No, negligencia no, desde luego eso es, bueno, un incidente que sí aparte que su partido llegó a prometer hasta una autopista en aquella carretera y no hizo absolutamente nada. Pendientes están algunas cositas, por supuesto. No, efectivamente muy contundente el subdelegado del Gobierno y yo creo que es importante también destacar que que llevamos como, me parece que trato de recordar que 7 años, 8 años sin que las carreteras, las infraestructuras reciban ni un solo euro. Estamos hablando de una zona además que toda la problemática que presenta, que tiene, fíjate el tren, famoso tren hasta Fuengirola, que está absolutamente, hay momentos que está prácticamente al borde del colapso, ¿no? Exactamente. Como una pincelada, digo, ¿no? Entonces, está claro que ahí hay que hacer algo. Habla de un estudio, por supuesto, bienvenido. Bueno, hay un estudio para la zona este, que es a la que hace referencia el subdelegado del Gobierno. Del resto, sin noticias también de momento. Pero también válido, bienvenido. Todo lo que sea, estudiar, ver la situación y planear y proyectar. Pero en la zona este. Un estudio que ha planteado en la zona este, que está ahora mismo, yo creo que se licitó ya y se debe de estar elaborando para ver cuál es la mejor solución para acabar con los atascos. ¿El Gobierno está haciendo un estudio de una materia que no le corresponde? ¿Por qué no venga a hacer el ridículo más? Por favor. El Gobierno. Que cumpla con sus obligaciones, el territorial. No voy a ser yo la que defienda. No voy a ser yo la que defienda al subdelegado del Gobierno. Evidentemente, yo creo que aquí cada uno tiene sus competencias, cada administración tiene sus competencias y aquí cada uno que se haga cargo de las competencias que tiene. El Gobierno de las suyas, la Junta de Andalucía de las suyas y la Diputación Provincial. Lo que sí hemos hecho nosotros es justamente porque las acusaciones del subdelegado del Gobierno iban directamente para el presidente de la Diputación Provincial, es invitar esta mañana al presidente de la Diputación Provincial para que pueda contestar a todas estas acusaciones. Buenas tardes, bienvenido, Francisco Salado. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. No había conectado el micrófono. Ahora sí escuchamos al presidente de la Diputación. Le acusaba el subdelegado del Gobierno, no sé si lo ha escuchado, de sectario. Yo no sé si está de acuerdo con estas acusaciones. Sectario porque demando y reivindico lo que necesita la provincia de Málaga, lo que necesita el área metropolitana de Málaga. El sectario, en todo caso, será el Gobierno de España, que durante 7 años no ha hecho absolutamente nada para mejorar la movilidad de la provincia de Málaga. Y solo se han movido ahora para anunciar esos estudios que se tenían que haber realizado desde hace mucho tiempo. Llevan 7 años en el Gobierno, cuando ha habido una presión importante de todos los alcaldes, de toda la Diputación Provincial de Málaga, Junta de Andalucía, todos los grupos políticos, incluso el propio PSOE con la boca pequeña, pues ha mandado un mensaje al Ministerio de Fomento diciendo que Málaga está colapsada y los únicos que no se daban cuenta de ese colapso pues es el Gobierno de España, entre ellos su delegado de Gobierno, que parece que es un marciano, que acaba de llegar aquí a la provincia de Málaga y no sabe nada de lo que ocurre. Él no le ve afectado los atascos que hay aquí, toda la falta de movilidad que hay, la falta de compromiso en inversión de movilidad que hay
por el Gobierno de España, difícil papel y tarea tiene el subdelegado de defender lo indefendible. Y ellos intentaron incluso escabullirse de la responsabilidad que tiene diciendo que el presidente de la Diputación ha acusado del accidente a Pedro Sánchez, al Gobierno de España. No, por supuesto que ellos no son responsables de ese accidente. El accidente puede ocurrir en cualquier momento, pero es que llueve sobre mojado. Ese día fue el accidente en el túnel, otro día un camión que hizo la tijera y cortó también la A7 por su paso por el Rincón de la Victoria, otro día un incendio de un vehículo que transportaba mercancías peligrosas también en el Rincón de la Victoria. Cada vez que hay un incidente de estas características, pues se convierte en una ratanera a las 7, ¿no? Y eso es falta de planificación. Yo lo que he acusado al Gobierno es la falta de planificación y de poner soluciones sobre la mesa y de una actuación rápida e inmediata sobre ese accidente. Yo me gustaría saber qué plan de acción tiene, de coordinación, el Ministerio cuando ocurre este tipo de accidentes en las 7, porque desde las 5:30, 6 de la madrugada que ocurrió este accidente hasta pasados 5 horas, que es cuando se restableció el tráfico, yo creo que es excesivo la acción inmediata que se tuvo para restablecer la movilidad. Así que llueve sobre mojado y aquí es la paralización por el análisis. Esa es la circunstancia que hay actualmente. De no hacer nada durante 5 años, de pronto después de la reunión forzada que hizo la sociedad civil malagueña al secretario de Estado del Ministerio de Fomento en Málaga, como recordáis, en julio del año pasado, es cuando ya empezaron a anunciar los estudios. Pero durante esos 6 años, ¿qué ha hecho el Gobierno de España? Por eso le digo, ellos viven aquí directamente, el subdelegado, todo el Partido Socialista en Málaga, saben de las deficiencias y el colapso que tenemos y no han hecho nada absolutamente durante esos 6 años para avanzar un poquito en la solución del problema. Que la solución no solo es el tren litoral, que es a largo plazo, una nueva hiperronda, evidentemente, que circunvale aún más Rincón de la Victoria con la ciudad de Málaga. Son soluciones inmediatas como era el tercer carril, como carriles reversibles, esa posibilidad para cuando ocurre un accidente de esto pues pueda ponerse un carril en función del sentido donde ha habido el accidente, soluciones más inmediatas que pueda haber. Sobre todo también la mejora de los accesos al Rincón de la Victoria, que es competencia de ellos, del carril de aceleración y desaceleración que hay a mi municipio, que hay unas caravanas en la entrada y salida del municipio en las horas punta, que es un auténtico peligro para la integridad de los conductores. Esas soluciones que pues son a corto plazo no la han tomado. Así que si yo soy un sectario por demandar soluciones urgentes a la ciudad de Málaga, a la provincia de Málaga y a la área metropolitana, pues soy un sectario. Sí, señor. Señor Salado, lejos de asumir las competencias, el subdelegado del Gobierno le decía que si usted le había pedido a la Junta de Andalucía la llegada del metro allí a la zona este, que pase por la zona este y que llegue al Rincón de la Victoria. Sí, señor, se lo he pedido cada vez que tengo una reunión con ella para que se mejore el transporte metropolitano en el consorcio de transporte metropolitano, que está el Rincón de la Victoria y toda la metrópoli, para que aumenten la frecuencia, aumenten no solo la frecuencia, sino la capacidad de los autobuses, que en el Rincón de la Victoria se han puesto de 15 metros. Y le digo que lo que han hecho es insuficiente y tienen que seguir invirtiendo y mejorando el transporte público, porque cada administración tiene sus competencias, claro que sí, y yo se la demando a la Junta de Andalucía. La diferencia es que yo encuentro interlocutor en la Junta de Andalucía, cada vez que pido una reunión se reúnen conmigo y avanzamos en distintas tareas y ellos no reciben absolutamente a nadie ni dan respuesta. Y cuando lo hacen es para dar una patada hacia adelante, como ha sido ese estudio de viabilidad del tren litoral, que siempre lo he recordado. El tren litoral tenía ya un estudio de viabilidad entre Málaga y Marbella y ahora se descuelgan para hacer el estudio de viabilidad en todo el litoral, es decir, desde Nerja hasta Algeciras. Es una patada hacia adelante. Oiga, ¿por qué no hace usted el estudio que queda o que falta desde Marbella hasta Algeciras y el estudio de viabilidad que estaba hecho entre Málaga y Marbella, ese se da por válido y se pasa a la siguiente fase, que es el estudio informativo, que entre estudio y estudio se tarda 2 años. Es decir, entre el estudio de viabilidad y el estudio informativo, cuando salga el estudio de viabilidad, son 2 años más. Oiga, ¿por qué sale usted con este estudio nuevo de la chistera para retrasar más la solución del tren litoral? Pero es que hay otras soluciones que evidentemente no han dicho absolutamente nada. Y por supuesto también el metro de Málaga, cuando se ha avanzado actualmente más, es desde que ha llegado el Partido Popular al gobierno de la Junta de Andalucía. ¿O nadie recuerda esa herida abierta de la línea de metro
a la zona centro, a la Alameda, al Corte Inglés, durante 10 años paralizado por parte del gobierno socialista. Llegó Juanma Moreno y en muy poco tiempo la puso en funcionamiento. Y ahora está la línea de metro hasta el Hospital Civil. Y se está haciendo el estudio de demanda, que es un documento importante, para ver si la siguiente línea de metro tiene que ir o al Parque Tecnológico, o a Ciudad Jardín, o a Málaga Este. Y de ese estudio se determinará la siguiente línea a dónde tiene que discurrir. Y es en las reuniones que tenemos con la Junta, se lo demandamos una y otra vez. La mejora de la carretera del Guadalhorce, también se está ya con los estudios informativos para su ampliación el desdoblamiento de la misma. Así que la Junta está haciendo su trabajo. Pero la gran diferencia es que, mientras en otras partes de España, en estos problemas de movilidad, el gobierno está colaborando con ellos, poniendo financiación, ejemplo, en Cataluña, aquí no. Aquí lo está haciendo la Junta a pulmón, sin la colaboración y sin la financiación y la ayuda del gobierno de España. Por eso digo que de sectarismo saben ellos mucho, porque tienen asfixiada a la provincia de Málaga y a la Junta de Andalucía, que no le ayuda con financiación necesaria para que estas obras vayan mucho más rápido. Pues dicho queda. Presidente de la Diputación, Francisco Salado, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias. Nada, un placer. Fuerte abrazo. ¿De 2002? No recordaba yo de 2002. Yo personalmente presenté en Pensaba 2002, yo que había sido más tarde. En 2002, en la sede del PP de Marbella, presenté la aprobación del estudio informativo del tren de Málaga a Algeciras, que era concretamente la ampliación del Málaga-Fuengirola hasta Algeciras. Y lo presenté con 2 diputados nacionales, uno de Cádiz y otro de Málaga, Manolo Atencia, y el actual alcalde de Algeciras, que también era diputado nacional en aquel tiempo. Y bueno, eso se presentó, se aprobó. Y claro, a veces hacer un estudio informativo o hacer un proyecto casi es una coartada para que el tiempo pase. Es que se nos va la vida entre estudio y estudio. No tenemos la situación que se da hoy en día, no es para permitirse esos plazos larguísimos. Hay situaciones, lo comentaba el presidente de la Diputación también, es que hay soluciones incluso puntuales que son necesarias ya, pero ya ayer, no hoy, ayer. Efectivamente. Claro, porque ahora mientras terminan el estudio y ponen en marcha cualquiera de las soluciones... Bueno, termina el estudio y dice, ¿habéis terminado el estudio? Sí. ¿Y qué dice? Hombre, que sí, pero no, hay que hacer algunas correcciones. El proyecto ya se verá. Claro, he hablado de 2002 a 2025, 23 años. ¿Qué tenemos que esperar? ¿Otros 23? Pues así, no vamos a ninguna parte. ¿No? Esperemos que cuando saquen el resultado del informe, entiendo que pondrán en marcha las medidas. Imagínate, sacan el resultado, ¿cuánto? ¿Dentro de un año? ¿De 2? Digo el estudio informativo. Bueno, yo espero que sea más rápido. Espero que sea más rápido. Hacemos la previsión presupuestaria, el primer presupuesto nos olvidamos de incluirlo. Ah, mira, es que no lo hemos incluido, no sé qué. El otro ya, total, en 2027 va al presupuesto, ¿no? ¿Y cuánto tiempo de ejecución? Bueno, 2027 ¿10 años? Hay elecciones. O sea que... Bueno, ahí acelerarán un poquito, quieres decir, ¿no? Bueno, no sé, espero... Dependiendo. Espero que nos toque, espero que nos toque. La realidad es que la movilidad es un problema, quiero decir. Que las infraestructuras de movilidad en Málaga se han quedado pequeñas. Es que Málaga está creciendo mucho y este gobierno, como todos los gobiernos y todas las administraciones y todos los políticos, tienen que estar a la altura de lo que se demanda. Y Málaga pues está creciendo muchísimo, toda la provincia de Málaga, está viniendo mucha gente. Hay un estudio hoy que se publica en La Opinión sobre población y esa proyección de la población, lo que está creciendo toda la provincia. Hay unas necesidades que hay que atender urgentemente. Y no podemos esperar, como tú dices, Mariluz. Claro, estudio tras estudio, ¿no? Estudio tras estudio y eternamente en un estudio. En cualquier caso, el accidente de la semana pasada en el túnel del Cerrado de Calderón y esas colas kilométricas, esos atascos de horas, pues dejaron al descubierto unas carencias que, como les digo, vienen de lejos. Quiero decir que las infraestructuras de transporte se han quedado pequeñas para Málaga, es una realidad. Nosotros ahora vamos a hablar del asunto con Vicente Jordá, es ingeniero y miembro de una plataforma de expertos que busca mejorar justamente las infraestructuras viarias en la provincia. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por contar con nosotros. Lo primero que le quería preguntar es cómo vivió usted el atasco, este atasco histórico que vivimos muchos malagueños la semana pasada. No sé si le afectó de alguna manera.
Bueno, yo tengo la suerte de que llevo a mi hijo al Cerrado, a un colegio del Cerrado de Calderón, pero vengo desde Málaga Oeste. Entonces siempre veo la cola al revés y ya modifico mi vuelta a casa o bien por el interior de Málaga o bien por la autovía en función del tiempo que necesite o que me la quiera jugar, a que haya un accidente y me pueda quedar parado para volver a seguir trabajando. Es el día a día. De hecho me pilló, yo no estaba la semana pasada, no estábamos la semana pasada en Málaga y el chat de padres servía. De repente yo me levanto bastante pronto y vi que a las 8:30, 9 era un no parar de no salgáis y por el interior está por la costa, mejor dicho. La costa está colapsada, aquí llevamos 20 minutos, etcétera. Bueno. ¿Tiene solución? Vicente, claro, le pregunto, es una realidad, ¿no? Que hay mucho más tráfico, que hay muchos más atascos, que además la zona este pues es uno de los lugares o de los puntos negros dentro de lo que son las carreteras de la provincia, pero tenemos otros, ¿eh? Aquí estamos viendo los últimos días también en la A45, en las Perizas, como las retenciones también son diarias. ¿Tiene solución y cuáles son esas soluciones? La solución principal es planificación urbanística. Es plantear en el mapa qué ejes vamos a construir, mantener o idear, ¿no? Para dar cabida a esos flujos de población que tienen la necesidad de movilidad todas las mañanas y durante el día. Entonces, os he estado escuchando un poco de tiempo antes y al final esto es consecuencia de toda la planificación urbanística arrastrada en los últimos 20-40 años. Málaga ha crecido mucho, pero no se ha previsto, desde nuestro punto de vista, una conexión adecuada tanto en vehículo privado como en transporte público entre los diferentes municipios de la Gran Málaga. Básicamente es eso. Solución rápida no la hay. Nosotros pensamos que el tercer carril que se está planteando, un carril reversible, tiene inconvenientes porque en muchos tramos las calzadas están a diferente nivel debido a la orografía y luego también los accesos planteados a lo que es la ciudad de Málaga no tienen una capacidad suficiente para absorber el que, digamos, ahora planteemos 3 carriles. Vamos a seguir teniendo los mismos cuellos de botella. Pensemos, por ejemplo, en el acceso del Cerrado de Calderón, claro, que tienes una rotonda de un carril que da a una calle de un carril. Pensemos, por ejemplo, en los accesos al Palo, etcétera. Con este planteamiento y sabiendo que las soluciones no vienen de un día para otro, porque son soluciones que tienen un tiempo de desarrollo, estamos ahora mal, pero claro, dentro de X años vamos a estar peor, porque entiendo que claro, el crecimiento va a ser mayor, va a haber más vehículos y cada vez vamos a tener menos... Bueno, las carreteras van a ser las que son. Nosotros pensamos que sí, básicamente por diferentes razones. Primera, se está produciendo un desplazamiento del trabajador de la ciudad de Málaga a municipios de la corona metropolitana. El famoso comentario del alcalde de Villanueva del Trabuco, creo que era, o de Rosario, ¿no? Claro, el trabajador que se desplace su vivienda a Villanueva de Rosario, va a tener que seguir volviendo a casa, al trabajo, tendrá que venir por carretera o por transporte público. Segundo, nos falta transporte público de alta capacidad, sobre todo enfocado hacia lo que es el este del área metropolitana. Y nos faltan espacios, hay que hacer una reserva de espacios. Por ejemplo, esta semana pasada salió en prensa de que se ha aprobado o se va a aprobar una urbanización de 400 casas en el entorno de La Araña, ¿no? De la cementera. Pues justamente... ponemos este ejemplo porque es un espacio que habíamos planteado desde la plataforma que sirviera de estación, de nodo intermodal para los futuros desarrollos de cercanías y de metro al este de la ciudad y de Málaga. Entonces, claro, si no vamos haciendo reservas de suelo donde puedan llegar
nuestros vecinos de Vélez Málaga, de Torros, del Rincón de la Victoria, dejar su coche y a partir de ahí coger el metro, el Cercanías, vamos a seguir teniendo el mismo problema, porque los accesos a Málaga son los que hay. O empezamos a derruir viviendas al lado de los accesos, estoy pensando en el túnel de Montedorado, o empezamos a ensanchar esa vía de acceso, o lo vemos complicado porque los cuellos de botella ya existen y hay viviendas al lado. Claro, es que al final es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Claro, sí. Tiene poca solución directa y a tiene corto plazo. Mucha solución. Y bueno, es apasionante el futuro que se abre. Pero Joaquín, hay que hacer a corto caso plazo no. a estas iniciativas y a estas opiniones. Quería yo preguntarle a Vicente, claro, las administraciones se ponen en contacto con plataformas como la suya para preguntar cuáles son las soluciones que tenemos que hacer, cuáles son los plazos, cómo lo organizamos, cómo lo planificamos. Sí. En teoría, por ley, las administraciones deberían estar en contacto, no tanto con nosotros, porque lo que tienen que hacer es un espacio de audiencia, que es cuando tú presentas un plan general, pues que nosotros como asociación podamos hacer alegaciones, pero es que es más sangrante el que los propios ayuntamientos, como Rincón de la Victoria y Málaga, deberían estar en contacto y, sabiendo un poco sus perspectivas de crecimiento, deberían llegar a un acuerdo en tejer redes de comunicación más densas de las que hay. Porque, por ejemplo, estaba poniendo el ejemplo de la radio, pero lo he dicho esta mañana en la radio, ¿no? En vuestra radio. El accidente del Cerrado se produce a las 6:50 de la mañana. El presidente de la Diputación, que sale del Rincón de la Victoria, no llega al pleno a las 9 de la mañana y no tiene una alternativa viable más que ir por las 7. Entonces, desde nuestra opinión de expertos, algo se está haciendo mal en la planificación cuando dos municipios colindantes como Rincón y Málaga no han planificado una serie de avenidas y de vías colectoras entre municipios colindantes que todo tiene que pasar por la A7. No sé si me explico. Claro. Entonces, podremos seguir aumentando la A7, ampliando carriles de la A7, pero si yo, para ir del Rincón, de la primera parte del Rincón, una vez pasas la Cementera y el Peñón del Cuervo, tengo que subirme a la A7 y no puedo ir por algún vial interno del Palo, Claro, pero eso es muy difícil Alto, porque ahí está lleno de construcciones, Vicente. Claro, yo creo que es que ahí el problema es que están las casas ya, que estaban ya además antes. Y ahí, el problema a ver qué haces, es que, ¿no? llevando toda la razón, Vicente, pero quizá olvidamos de dónde venimos. Nosotros venimos de tener una ronda de Málaga casi de milagro. Cuando hablamos del acceso por Cerrado Calderón, que un acceso o una urbanización que nunca tenía previsto que por ahí hubiera ningún acceso a nada, más que a las viviendas que allí, los chalés que allí había. Es que cuando se planifica esa ronda, pues resulta que faltan los accesos y los accesos se meten por urbanizaciones por las que no estaba previsto atravesar. Pero eso es falta de planificación. No solamente falta de planificación, es abandono. Es que Málaga estaba muy al sur, es que Málaga no se veía ni desde Sevilla ni desde Madrid. Y de pronto Málaga se ha convertido en un polo que algunos ya avisaban que iba a crecer muchísimo y ahora es una realidad. Y entonces, claro que no se ha planificado ese crecimiento, no se ha planificado esas grandes avenidas entre Rincón y Málaga, porque tener autovía, tener rondas ya era un sueño casi inalcanzable. Tener accesos también era inalcanzable. Ahí tengo que matizar. La planificación urbanística de ese nivel depende de los ayuntamientos. Sí, claro. Ahí no tiene que intervenir el Ministerio ni la Junta, aunque hay que recordar que el urbanismo es una competencia estatal transferida a las comunidades autónomas que a su vez delegan en los ayuntamientos. Un horror. Para que nadie se entienda que el urbanismo sea imposible, el urbanismo a la española. Al final son las delegaciones, que eso también complica mucho. Un horror. ¿No? El urbanismo son tres administraciones las que intervienen. Es una absoluta locura. De aquí depende lo otro y al final, pues bueno, en fin, así tenemos el problema que tenemos. Vicente, muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana. Muy interesante. Gracias a vosotras.
Sí, un lujo escuchar a Vicente Jordá. Volveremos otra vez a abordarlo porque además, en fin, creo que no va a ser un problema que tenga solución a corto plazo, claro, que es lo que nos decía, que al final esto va a llevar su tiempo. Muchísimas gracias, Mariluz. Ha sido Joaquín, muchas gracias, un placer. muy interesante. Y un tema muy interesante. Ya lo vaticinábamos al principio de la mañana, el programa era... Asuntos que afectan a todos, al final es lo que nos preocupa, ¿no? El no tener que estar 2 horas metido en el coche por la mañana para llegar a trabajar, ¿no? En una ciudad como Málaga, aunque en otras grandes ciudades, los que hemos vivido en otras grandes ciudades, sabemos que llegar a los sitios pues se tarda mucho más en las grandes ciudades. Yo me estaba acordando mientras pasaba el programa aquella frase de Pedro Aparicio que decía: la capital del sur de Europa. Sí. Que en aquel tiempo no sonaba como algo posible. Así la bautizó. Fue clarividente, Es suya. Las cosas como son. Sí. Pues para que veas. Nos vamos a redacción, son las 12:43, seguimos en directo, seguimos contándoles historias y saludamos a esta hora a María José Vidal, que está en la redacción de informativos, para que nos cuente en qué asuntos están trabajando nuestros compañeros. Hola de nuevo, María José, buenas tardes. ¿Qué tal, Paula? Muy buenas tardes. Pues pendientes de esto que acaba de publicar Europa Press, han encontrado un cuerpo en la zona en la que se busca desde el pasado miércoles al motorista que fue arrastrado por la corriente del río Genal. Estamos a la espera de que Guardia Civil nos confirme si realmente el cuerpo que se ha encontrado pertenece a este motorista. Circulaba junto a un grupo de amigos recorriendo este paraje cuando, al atravesar uno de los puentes, la corriente del río arrastró el vehículo en el que viajaba. A él también se le ha estado buscando durante 6 jornadas. Se han ido uniendo poco a poco al dispositivo cada vez más personas, más medios técnicos, con la incorporación de un equipo de drones y también un helicóptero. Esta mañana se incorporaba a las tareas de búsqueda un perro de la unidad canina de Guardia Civil, y la última hora que tenemos es la del hallazgo de un cadáver justo en esa zona, a la espera de que se confirme si finalmente es el cadáver del motorista desaparecido desde el pasado miércoles. Junto a este asunto, datos que tienen que ver con la vivienda turística, porque hoy se ha publicado el informe de la OCU que señala que el crecimiento de este tipo de alojamientos continúa en la provincia de Málaga, pero que se ralentiza. En 2024 creció un 25% y en 2025 un 17%. Dicen desde la OCU que es consecuencia de la puesta en marcha de medidas de control como las que funcionan ya en la capital, esa nueva ordenanza que controla el establecimiento de vivienda turística en diferentes barrios de la capital. Nos ha llamado mucho la atención un dato, y es que nos dicen que Benavís es el municipio de la provincia de Málaga en el que la oferta de plazas de vivienda de uso turístico llega a superar al número de habitantes. Es decir, que hay más casas que se alquilan que casas en las que se reside de forma habitual. En municipios como Estepona, Frigiliana, Fuengirola, Manilva, Marbella, Mijas o Jaén, y una larga lista, la ratio de vivienda de uso turístico por hogar supera el 10%. Recordar que en Málaga el ayuntamiento lo determinó este rato no superior al 8%. Hablaremos de este asunto y de una iniciativa que nos ha llamado mucho la atención ante la falta de conductores de autobuses en Málaga, en concreto 300 según la asociación APETAM. Se pone en marcha un acuerdo de la Asociación Provincial de Transportistas y Agencias de Málaga junto con Banco Sol para poder formar a personas en riesgo de exclusión social como nuevos profesionales al volante de este tipo de vehículos. Hablaremos con ellos para que nos cuenten cómo se desarrolla esta iniciativa y qué acogida ha tenido entre las personas a las que atiende especialmente Banco Sol. Pues muchísimas gracias a nuestra compañera María José Vidal. Vamos a estar muy pendientes de todas las noticias que nos van a contar nuestros compañeros informativos en la radio, con María José Vidal al frente a las 2 de la tarde en el 97.4 de FM, y nuestros compañeros de informativos de la tele a las 2 y a las 6 de la tarde. Nosotros seguimos aquí en directo hasta la 1:15. Vamos un minuto a Publi, pero volvemos.